Es 9. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este momento le damos el tiempo al hermano Ricardo, que es quien tiene el tema. Buenos días, hermanos. Me da gusto estar nuevamente acá al frente para compartir la palabra de Dios con ustedes y que el objetivo de este mensaje alcance nuestros corazones y que descubramos lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una breve oración para iniciar. Gracias, Señor, nuevamente le damos por sus bendiciones. Gracias, Señor, porque en esos momentos, Señor, antes de hablar, Señor, que le estamos pidiendo, Señor, que su Santo Espíritu esté en nuestras vidas. Que las palabras que salgan de estos labios de su servidor, Señor, sean compartidas, Señor, con el amor que usted quiere que le demos. Si hay un mensaje de amonestación, Señor, también le pedimos, Señor, que usted inunde el corazón de nuestros hermanos aquí presentes, de tal manera de que no lo tomen más que de una manera de amor por usted para con nosotros. A sus manos ponemos, Señor. Quédese con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Es un gusto enorme, hermanos, cuando nos paramos aquí al frente y poder exponer un tema, poder dar un canto, pero es más bonito cuando tenemos ese orden que nosotros necesitamos para poder alabar a nuestro Dios. Comentaba Juan hace un momento, el hermano Juan, antes de participar con el canto, decía que es una gran responsabilidad de los que se paran aquí al frente para exponer ya sea un canto, ya sea un tema, o para pararse a decir algún mensaje, hasta un anuncio. Y yo pienso que es deber de cada uno de nosotros estar viendo los tiempos que estamos viviendo y que muchas veces continuamos con lo mismo. Termina un año eclesiástico, comienza otro año eclesiástico, somos los mismos los que estamos solamente en este círculo, participando de un año eclesiástico más, pero muchas veces nos olvidamos de algo. No ponemos en nuestras dirigencias, no ponemos el nombre de nuestro Dios para poder dirigir bien su santo templo, su grey. El tema de esta mañana tiene un objetivo, hermanos, y el objetivo es la reverencia, el objetivo es el orden, el objetivo es que hagamos las cosas para alabar a Dios y no para alabarnos nosotros. El que nos paremos aquí enfrente no significa que sepamos más que ustedes. El que nos paremos aquí enfrente significa que tenemos que tener un orden, pero este objetivo no va a ser conforme a lo que uno diga, va a ser conforme a la palabra de Dios nos diga. Los invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a comenzar esta mañana ahí en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 10, versículo 12, y lo vamos a ir en varios versículos. La palabra de Dios dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Versículo 12: y señalarás términos al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites, cualquiera que tocar el monte seguro morirá. Me detengo y hago una pausa en esta parte. Hermanos, la casa de Dios también tiene límites, y esos límites los tenemos que respetar. Es muy constante cuando observamos
hasta en nuestros dirigentes, que no hay un orden, no hay límites. Yo pienso que esta parte es algo que nos puede incomodar. A mí en lo particular también me incomoda, pero la palabra de Dios es clara, precisa. Que al momento de que nosotros tengamos aquí un cargo, hermanos, lo hagamos con reverencia. Decía el hermano, escuchaba en los anuncios que decían, si alguien no da su anuncio con anticipación, no lo vamos a dar. Todos queremos decir algo, todos queremos levantar la mano y nadie se acerca al hermano para decir, tengo este anuncio. Hay que tener un orden, ¿sí? La casa de Dios tiene límites. Dios tiene límites para con nosotros. ¿Por qué? Ahorita todos nos conocemos y veo todas las caras, somos conocidos, no hay visitas. Y decía la hermana, a veces venimos de allá afuera y ya estamos cansados de la vida constante allá afuera, y viene una visita con esa misma carga en su cuerpo, a sus espaldas, que quiere escuchar algo nuevo, algo diferente, escuchar el amor de Dios, y sale de la iglesia igual. ¿Por qué? Porque en el desorden se ve que Dios no está con nosotros. Y es parte de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. No me juzguen, palabra de Dios, ¿sí? Y dice en el versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo, ¿sí? Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, no sea que haya en ellos estragos. Dios castiga cuando nosotros pasamos esos límites también. Dios nos amonesta en esta mañana. El texto que leímos hace un momento era un texto que es uno de los que a mí me gusta siempre. Y decía en una ocasión que escuché una predicación del pastor Bullón, que dice que para leer el texto hay que conocer el contexto, ¿sí? Y los tiempos que estamos viviendo son parte de ese contexto. Ahí en 1 de Juan, en 2 de Pedro, vamos a buscarlo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y déjenme decirles que el tiempo que estamos viviendo, si ustedes analizan del versículo 8 para atrás, ¿sí? Del 1 hacia el 8, mejor dicho, vamos a descubrir que los tiempos que estamos viviendo son semejantes a este texto, ¿sí? En aquel tiempo, dice en el versículo 1, en el versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quiénes somos nosotros? Adventistas, ¿verdad? Y aquí dice la palabra advenimiento, porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció, anegado en agua. Y dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que como para el Señor un día es como un año, como 1000 años, y 1000 años como un día. Estamos viviendo, estamos en la Ciudad de México, y me dice mi esposa, oye, ahora que te vengas, prepárate porque va a estar lloviendo. Llueve, ya me imaginaba un torrencial. No ha llovido, hermanos, no ha llovido en lo que va muchos meses, estamos sin lluvia, ¿sí? Y los calores son cada vez más fuertes. Y la palabra de Dios me dice que estaremos en el fuego eterno. Los días son calientes cada vez más. Pero bueno, el propósito del mensaje no es atormentar ahorita todavía.
El propósito del mensaje es amonestar y exhortar a que sigamos buscando y tomándonos de la mano de Dios. Pero hay algo que nosotros muchas veces desconocemos. Tenemos tiempo sentado en las bancas de nuestras iglesias y desconocemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo. En la introducción de la escuela sabática mencionamos hace un momento, hay una historia que me dejó fascinado, me gustó mucho, donde dice que en una comunidad había un pantano, ¿sí? ¿Alguien la leyó esta historia? ¿Sí? En donde pues la gente que pasaba por ese pantano, pues de repente allá en la comunidad se escuchaban gritos, se escuchaban muchas lamentaciones, como que algo pasaba en ese pantano. Y se empezaron a juntar constantemente para ver qué es lo que estaba pasando en ese pantano, poner ciertas cuestiones para darle solución a eso. Y fue pasando el tiempo y después ya la plática sobre el pantano ya quedó. Hicieron un comité, bueno, se los platico así como yo lo entendí. Hicieron un grupo para poner ciertas cuestiones y después empezaron a recaudar fondos para que siguiera existiendo eso, pero se fueron olvidando del propósito para que era esa reunión. De igual manera estamos nosotros ahorita. Nos hemos olvidado el propósito para que nos reunimos aquí, para alabar y glorificar a Dios. Nos hemos olvidado. Llegamos a un fin de semana, de domingo a viernes, llegamos bien agotados, bien cansados y a veces desconocemos. Pero el tiempo que nosotros hemos permitido que Dios more en nuestros corazones es muy poco. ¿Cuánto tiempo le dedicamos en esa semana a nuestro Dios? Vemos en el grupo de WhatsApp, orar por esta persona, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y yo pregunto, hermanos, ¿de verdad lo estamos haciendo? ¿O solamente apuntamos ahí? Vamos a orar por eso. En tus oraciones diarias con nuestro Dios, pones en oración, ¿sí?, a un nieto, a un hijo, a un esposo, a tu trabajo, a tus compañeros. Es parte de la reverencia, es parte de los límites que también Dios nos pide que debemos. Hay límites que Dios nos permite pasar, hay límites que Dios no nos permite pasar. ¿Sí? Y la lección de esta semana fue muy bonita, hermanos. Y hay que ver, vamos a Génesis 3. Vi otra parte en este texto, en el libro, en Génesis, en el capítulo 3. Lo estaba leyendo y veía lo siguiente. Hay cosas que Satanás utiliza para que nosotros podamos ser engañados, para que nosotros sigamos igual. Satanás utiliza los medios, una semilla y una propuesta. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Allí en Proverbios, en el capítulo 4, habla acerca de lo que son nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Ojo, lo que vemos, oído, nariz, boca, tacto, ¿sí? Nuestros sentidos. Satanás a veces utiliza nuestros sentidos para que nosotros podamos caer en tentación. Y aquí en el libro de Génesis dice en el versículo 6: y vio la mujer, vio, es parte de nuestros sentidos, ¿sí? Y tomó del fruto. Nuestro sentido fue el tacto, el sentido también fue el tacto, ¿sí? Satanás utiliza los medios que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu sentido más débil? ¿Conoces tu sentido más débil? La visión, el oído. A veces oímos y vamos y comunicamos algo que a lo mejor se distorsiona. El tacto. Agarramos cosas o tocamos cosas que nos destruyen. ¿Sí?
Y también utilizan una semilla. ¿Qué es una semilla? ¿Cómo podemos comparar esto de una semilla? El libro de Santiago dice: porque la duda es como la onda del mar, que va de un lado para otro. Nosotros a veces tenemos dudas y dudamos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos pasan problemas y decimos: Dios no existe, me pasa esto y esto, y sigo sin trabajo, y sigo con problemas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están las promesas, como dice en 2 de Pedro? Porque de nosotros que estábamos chicos, de los que estaban nuestros padres, sigue igual. ¿Dios existe? Son las dudas que el Satanás pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Satanás también utiliza la duda para que nosotros, esa es la semilla que el Satanás siembra en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para dudar si estamos aquí y estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Y también utiliza las propuestas. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Dios te mintió, porque de cierto te digo que cuando comas de este fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Le está ofreciendo algo. ¿Saben, hermanos? Dios busca misioneros. Dios te invita a que seas misionero. Un misionero lleva el mensaje del evangelio al mundo entero. Esa es una misión. Satanás busca gentes. Dios nunca le permitió, o no le permitió al hombre, ¿sí? Le dijo: del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de Edema, no comerás. Esa palabra no tiene mucho que ver. Y nosotros debemos de entender que los no de Dios son bendiciones para nosotros. Por eso en su ley dice: no cometerás adulterio, no robarás, no tendrás dioses ajenos. Y eso no, muchas veces nos molestan a nosotros, porque buscamos: no, yo sí lo voy a hacer, y lo hacemos. Por eso mencionaba hace un momento, la reverencia en la casa de Dios es bien importante, y Dios le puso, ¿sí?, a Moisés que tuviera límites, porque iban a estar ante la presencia de Dios ahí en el monte Sinaí. Y Dios pone límites antes de que vengas a su canto de oración. ¿Sí? Y le dijo que se acerquen, que se vayan a la presencia de Dios. Y de igual manera, hermanos, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Dios nos sigue pidiendo, nos sigue exhortando a que cuando vengamos a su presencia, vengamos tal y como somos, sí, cargando nuestros pecados, cargando nuestras faltas, pero que también vengamos, ese del aseo es venir a alabar a Dios a pesar de nuestros pecados. Hoy estamos celebrando a nivel, no sé si sea asociación, un día del ayuno, nacional del ayuno, ¿sí? Recuerdo la historia del rey Josafat, cuando vinieron y le dijeron que venían los enemigos a atacarlos. Él ya sabía, porque le habían avisado que venían a guerra contra él, los amonitas. ¿Y qué es lo que hizo el rey Josafat, oró a Dios y le pidió al pueblo que se pusieran en ayuno, porque venía una batalla grande. ¿Cuál es la batalla que viene a tu vida, hermano? Hermana, ¿cuál es la batalla que se va a presentar si ya sabemos qué es lo que viene? Ya sabemos que al salir de aquí vamos a ir, hay deudas, hay que pagar servicios, hay que pagar comida, hay que pagar renta. Ya sabemos que al salir de aquí hay problemas en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cuál es la batalla que vas a enfrentar en tu vida? Es necesario, así como Josafat le pidió al pueblo, ponernos en ayuno y en oración. Si mi pueblo, el cual mi nombre invoca, se arrodillara y me lavara, me dará bendiciones, dice la palabra de Dios.
Hermanos queridos, muchas veces no nos hemos puesto a observar que Dios nos sigue manteniendo por su gracia divina de pie. Porque pasa una semana y venimos igual y le pedimos a Dios que nos enseñe, que nos ayude, que nos capacite para soportar esas pruebas de la vida, y Dios lo hace porque estamos aquí. Y dice el texto bíblico: porque Dios no retarda su promesa, como muchos la tenemos por tardanza, antes es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Satanás, al utilizar un agente, Satanás no le dijo a Eva: llévale el fruto a Adán, a tu esposo, a tu hombre. No, Eva fue directamente y le ofreció el fruto. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Adán prefirió a la mujer antes que a Dios. A veces dejamos de venir a la iglesia porque preferimos mejor quedarnos con el esposo, preferimos quedarnos con la esposa, preferimos quedarnos con los hijos, con los nietos, antes que venir a alabar el nombre de Dios. A veces procuramos nuestro trabajo antes de venir y buscar a Dios. Al estar leyendo la lección de esta semana, que me dio mucho tiempo, allá donde estábamos, analizamos un poquito más la situación. La verdad, la soledad a veces te hace que busques a Dios, te hace ese espacio para poder comunicarte con Dios. Y bueno, es una invitación, a mí me gustó mucho. A veces necesitamos un espacio a solas con Dios y poder platicar con Él, poder pedirle nuestras cosas que necesitemos, pero también poder alabarle y decirle: grande eres Dios por todas estas cosas con nosotros. Así como Adán prefirió a su mujer antes que a Dios, muchas veces nosotros sí estamos igual. En nuestras necesidades diarias preferimos buscar a un médico en vez de al mejor sanador. A veces nos acercamos con aquel hermano que canta bonito, con aquel hermano que predica bonito, antes que buscar a Dios. Y a veces también fallamos en eso. No es el hombre el que nos salva, es Dios que nos salva. Y en Él tenemos redención. Y dice que cuando la pareja estaba en el huerto, vino Dios y la palabra, que fue lo que vimos en la lección, dijo: ¿dónde estás tú? Y le contestaron: tuvimos miedo y vimos que estábamos desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les dijo? Y empezaron a echar culpas, lo que todos echamos culpas. Es que no tenía trabajo y pues tuve que ir a trabajar. Es que constantemente, Dios mío, nos está diciendo que tú nos amas, nos proteges, pero más sin embargo, ¿dónde están tus promesas? Seguimos igual, no tengo dinero, me pasa esto. Dios mío, ¿qué hago? Y por eso muchas veces nos escudamos. Lo peor que puede hacer un ser humano es justificarse siempre ante Dios por las cosas que Él nos dio como bendición. Es lo peor que puede hacer un humano. Los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. ¿Ya tenemos? ¿Te lo digo? En el versículo 14. Pero antes de leer esta parte, hermanos, déjenme decirle algo que estuvimos analizando. Apocalipsis 3 y Génesis 3 tienen un parecido muy grande. Tienen un parecido bien grande que si nosotros leemos
Génesis 3 fue en el pasado, fue en la historia, ¿sí? De cuando nuestros padres pecaron, cuando nuestros padres obedecieron a Dios, el mandato de Dios. Y ahora, en Apocalipsis 3, en el versículo 14, habla a la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Según en la historia, nosotros. La iglesia del fin del mundo, del fin del tiempo, de la iglesia de la Odisea. Nosotros somos los que representamos a la iglesia de la Odisea en esos tiempos. Dice la palabra de Dios en Génesis que cuando ellos se dieron cuenta y habían desobedecido a Dios, comieron del fruto prohibido y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en el tiempo de la Odisea estamos igual. Dice Apocalipsis 3:14, perdón, en el versículo 17, 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? Estamos igual. Hemos descubierto que estamos desnudos ante la presencia de Dios. Cuando ellos descubrieron que habían pecado, Adán y Eva descubrieron que habían pecado, Dios tuvo que sacrificar un cordero para vestirlos. Y la iglesia lo dice: necesitamos a Cristo Jesús para que vista nuestras ropas. Necesitamos a Cristo Jesús. Así como Dios sacrificó un cordero para poderlo vestir, nosotros necesitamos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Entonces, esta similitud, hermanos, nos lleva a que nosotros en este tiempo podemos olvidar lo que pasó con Adán y con Eva. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos en la iglesia actualmente? ¿Estamos verdaderamente haciendo las cosas que Dios nos manda que hagamos? ¿Estamos llevando el mensaje del evangelio para aquellos? Porque déjenme decirles, hermanos, muchos tenemos tiempo en la iglesia, dentro de la iglesia, hablando de Dios, pero no tenemos a Dios en nuestras vidas. Mencionaba hace rato con el hermano Picasso, hay una frase que me gustaba, dice que la palabra convence y el ejemplo arrastra, es lo que decimos, ¿verdad? Y hay un texto bíblico que dice: si alguien dice que está en él, debe de andar como él andó. La amonestación que Dios quiere que su pueblo dé a aquellos que no le conocen es arrepentimiento, pero con amor. ¿Y cómo debemos de andar con amor? Andar como Dios andó. ¿Es difícil? Sé que es difícil, porque Dios no nos dijo que iba a ser fácil todo, pero solamente agarrados de su mano poderosa. Hermanos, permitamos y aceptemos la gracia de Dios en nuestras vidas. El tiempo de fin está cerca. Las cosas se están viviendo, las cosas que estamos pasando, ¿sí? Vamos nuevamente a nuestras Biblias. Allí en Mateo, capítulo 7. Perdón, me adelanté un número. Vamos a nuevamente en Apocalipsis 21, 8. Ahorita luego Mateo, ¿sale? Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Hermana, ¿le puedo dar lectura, hermano? 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso, hermano. Dice la palabra de Dios, es algo que nosotros siempre nos pasa cuando leemos este texto. Dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, cuando leemos esto, decimos, gracias a Dios, yo no soy parte de ellos. Así lo pensamos. Qué bueno que yo soy ni hechicero, ni fornico, ni hago esto, ni soy mentiroso, ni soy cobarde. Qué bueno. Ahora vamos a Mateo 7:21. San Mateo, capítulo 7. Dice la palabra de Dios, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Hasta esa parte, hermanos, podremos decir que está bien. Pero dice aquí, a alguien que hizo cosas en nombre de Dios. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, estamos aquí en la iglesia mucho tiempo. ¿Qué maldad hemos hecho? ¿Qué malo hemos hecho? Yo me pregunto, estamos aquí por algo, pero no sabemos, porque a veces pasamos mucho tiempo. Hay quienes cantan en el amor de Dios. Hay quienes predican en el amor de Dios, pero no permitimos que Dios esté en nuestras vidas. Y eso es lo importante que Dios quiere que hoy tú aceptes. Y dice Apocalipsis, nuevamente en Apocalipsis 3, en el capítulo, en el versículo, ¿qué le digo? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré con él, cenaré con él. Hermanos, muchos pensamos que este es el mensaje para aquellos que no le conocen a Dios, pero Apocalipsis 3 me está hablando de la iglesia, la iglesia del fin del tiempo. Nos está hablando para ti y para mí. Dios quiere que le permitamos entrar a nuestros corazones y a nuestras vidas, hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo sí les digo, o sea, honestamente, alguien se puede parar acá enfrente y hablar muy bonito del amor de Dios, pero sus hechos son otros. Entonces, por eso Dios nos pone que tengamos límites. ¿Sí? Dios nos pide que nosotros, para estar también aquí enfrente, debemos de buscarlo. Antes de hablar de Dios, hay que permitir que Dios esté en el corazón de las personas que están aquí enfrente. Yo te quiero invitar, hermano querido. ¿Sí? En el lado de fuego va a estar una prostituta, un ladrón. ¿Sí? Como dice la Biblia. Pero es más fácil, ¿sí?, que los que estén con Dios rumbo a las mansiones celestiales sea una prostituta, un ladrón, pero ya con ese nombre no, transformados en su gloria. Y todos los que estamos aquí muchas veces que hemos permanecido años, ¿se acuerdan del joven rico? Ese joven rico, yo he cumplido toda la ley, y una cosa le faltaba, que era amor. No permitió que Dios estuviera en su vida, no tenía amor. Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, da a los pobres, y entonces vienes y sigue. Le faltaba amor. Y a veces nosotros no nos queremos desprender de aquello, ¿sí?, ya sea un bien, ya sea una persona. Ahora les voy a decir algo que se está viviendo, que ya se hizo una pandemia, ¿sí?, quizás una mascota, no nos queremos desprender. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? Le damos más cariño a una mascota que al propio Dios. Hermanos queridos, es necesario
que lo que hagamos, lo hagamos, pero también que le pidamos a Dios que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría para poder discernir entre lo que Él quiere para nuestras vidas. No es malo tener una mascota. No es malo quedarse para atender a un familiar que está enfermo, ¿no? Los fariseos le dicen, ¿es lícito hacer bien el sábado? Porque Dios había sanado a un enfermo. ¿Sí? Es bueno. Pero cuando te quedas en tu casa porque no puedes venir, alaba a Dios. En el lugar donde estés, alaba a Dios. Busca a Dios, hermano. Hace 3 semanas fui a predicar a una iglesia. Y en esa iglesia veía muchas caras tristes. Una iglesia amplia, pero bancas solas. Y los que estaban en la iglesia, pues también, caras tristes. Hermanos, cuando vas a ir a una fiesta, hermano, tú te vas a arreglar, te vas a asear, te vas a poner tus mejores ropas, ¿sí? Y vas a buscar, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hacemos para que esta fiesta sea lo más mejor que pueda salir? ¿Sí? Y más si es una persona que tú amas, que tú quieres. Los quiero invitar, hermanos, de todo corazón y con todo respeto, ¿sí? A que también la casa de Dios vengamos y nos ofrezcamos. ¿En qué ayudo para que la casa de Dios esté bonita? ¿En qué ayudo para que las bancas estén pintaditas? ¿En qué ayuda? Hermanos, ofrezcámonos para que la casa de Dios esté hermosa. Pero hacerlo de corazón. Hacerlo alabando el nombre de Dios. Cuando el pueblo de Judá vio que Dios había peleado esa batalla, cantaron y dieron alabanzas, ¿sí? Después de un ayuno y una oración. Esa es la invitación para este día, hermano. Que cuando termine el Santo Sábado de Dios, tú vayas contento, alabando, que el inicio de tu semana sea para gloria y honra de Dios. Nos paramos aquí enfrente, vamos a cantar un canto. Bueno, a mí no se me dio el canto. En la familia hay muchos artistas que cantan muy bonito también, hermano. Tengo unos hermanos que también cantan. Pero si tú no sabes cantar, hermano, si tú no puedes cantar, déjame decirte que hay muchas formas de alabar a Dios. Y no olvidemos nunca, hermanos, que el sábado es para venir a tu templo a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y tu diario vivir es para que lleves el mensaje del evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Porque todos queremos hacer el sábado, ¿sí? A ti que te dieron un cargo, hermanos, pon a Dios, pon tu vida en las manos de Dios. Y Dios te va a guiar. Dios va a ser el maestro que te va a decir cómo le hagas para que lleves adelante ese cargo que Dios puso en tus manos. ¿Sí? Dios te va a dar esa sabiduría que tú necesitas para que aquel hermano que todavía no entrega su vida a Dios, lo haga entregando su vida, pero conforme a ti te veas que estás actuando. Hermanos, si existe el desorden en la iglesia, difícilmente va a haber más grey en estas bancas. ¿Sí? Entonces, mi deseo y oración en esta mañana, hermanos, es que no tomes a mal esta amonestación, hermano. Vuelvo a repetir, ¿quieres estar en el lago de fuego? ¿Quieres que el Señor te diga, Dios mío, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto? La palabra de Dios es bien clara. Fue bien claro el texto. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, ¿con qué se defendió el Señor Jesús? Con su palabra. Hermanos queridos, la palabra de Dios la tenemos a nuestro alcance. Y dentro de la palabra de Dios viene el amor de Dios para nuestras vidas. Aceptemos la gracia de Dios ahorita que todavía tenemos tiempo. Y como dice el texto,
porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Tenemos que arrepentirnos? Sí. Y en cuanto al ayuno dice la palabra de Dios, porque no quiero sacrificios. Los sacrificios a Jehová son el corazón contrito y humillado. Este día te invito a que pases alabando a Dios, glorificando a Dios, orando a Dios, buscando a Dios en oración y en ayuno, con el corazón contrito y humillado. Que Dios te bendiga.